en remozar a Europa, porque son ellos los que tienen el arte para hacerlo, eran los arquitectos y los ingenieros de ese tiempo. Ahora, mire qué interesante. La interacción de los moros y de los españoles por esos 800 años no había causado muchos conflictos, porque los moros, a pesar de que habían invadido España, le respetaron a España su derecho a expresar su fe. Nunca los obligaron a abandonar su fe. Desde luego, sí habían problemas, pero no eran grandes problemas. Finalmente, estos moros que estaban ubicados en Granada, gracias a el rey Fernando III, a quien se le conocía como el Santo, porque este rey, viendo a los moros, decidió ubicarlos en Granada y decirle: aquí tienen, esta región es de ustedes, esta tierra es de ustedes, ustedes están ahí, celebran su religión, celebran su culto, hacen sus cosas, y ustedes desde ahí trabajan, nosotros les compramos lo que ustedes produzcan, si los necesitamos los contratamos, pero ustedes en Granada y nosotros acá. ¿Qué pasa? A estos moros se les había pedido que lo único que se les iba a requerir a ellos era que le pagaran a Castilla tributos. Pero con Enrique IV nunca se pagó tributo, porque Enrique IV, como estaba en guerra con ellos, pues ¿quién le va a pagar tributo al enemigo? Pues nunca les pagó tributo. Y desde luego, finalmente, viene Isabel y les dice a los moros: óigame, aquí le estamos cobrando tributo a todo el mundo. Y cuando a ustedes se les mandó a Granada, Fernando el Santo les exigió que pagaran tributo. Y ustedes llevan decenas de años que no pagan tributo. Ustedes tienen que pagar toda esa deuda. Y tienen que ponerse al día. Y desde luego los moros dijeron: mire, aquí nosotros nunca hemos pagado tributo, y como no hemos pagado tributo, tampoco pagaremos. Y desde luego los moros se mantuvieron firmes, Isabel se mantuvo firme, y Isabel era la de decisión, pero Fernando era el de la acción. Y desde luego hay un dicho que dice: a los granadinos le vamos a quitar los granos poco a poco. Y desde luego, pues esa fue una expresión de Fernando, que dijo: que no quieren pagar el tributo, no se apure, que a esa granada, ustedes saben que es una fruta de semilla, esas pepitas se las vamos a sacar poco a poco a la granada esta. Finalmente, entonces se declaró la guerra. La guerra duró prácticamente 9 años, desde el 1481 hasta el 1492. Hay un dicho que está equivocado, que se dice que cuando Colón fue donde la reina Isabel no tenía dinero para patrocinar a Colón y empeñó sus joyas. ¿Se acuerdan? Empeñó sus joyas para que entonces Cristóbal Colón... Pero eso es una equivocación histórica. Si ella empeñó sus joyas a Valencia, pero no para apoyar a Colón, ella empeñó sus joyas porque la guerra duró 9 años y económicamente no podían seguir sufragándola, pero a ella no le daba la gana de que los moros se quedaran en Granada sin pagar tributo. Y por lo tanto, ella empeña sus joyas a Valencia para que Valencia le haga un préstamo. Y con ese préstamo, entonces colocarse frente a Granada, sitiar a Granada con una ciudad que ya los moros se la habían destruido, porque la habían hecho en madera, pero ahora la hicieron en piedra. Y desde luego,
se pararon allí, le cerraron el paso a los moros, y los moros adentro también tenían sus problemas y sus crisis, porque Boabdil, que era el rey moro de Granada, había ascendido al trono mediante una sublevación, y la tesis de Isabel no fallaba. Quien sube al trono por sublevación, lo bajan de la misma manera. Así que cuando a Boabdil le cierra Isabel y Fernando las puertas y los sitian en Granada, la gente que estaba dentro con él se le rebeló. Y al rebelársele, entonces la pelea vino de adentro y no de afuera, y llana y sencillamente lo que tuvo que hacer el ejército de Fernando e Isabel fue entrar y reconocer que esto es nuestro. Eso dio paso a lo que se conoce como las capitulaciones de Granada. Esas capitulaciones de Granada se firmaron el 2 de enero de 1492. Ya nos estamos acercando a lo nuestro, ¿ves? Entonces, fíjense, ¿qué tenían las capitulaciones de Granada? Las capitulaciones de Granada tenían como condición de que los moros iban a pagar tributo. Habían perdido la guerra. Número uno. Número dos, se les garantizaría su derecho al culto musulmán. Y esos derechos le iban a ser garantizados. Pues ¿saben qué sucedió? No se olviden que juntamente con Isabel se formó aquel gran ejército de la Inquisición. Y ese ejército de la Inquisición, contra lo primero que fue contra los moros. Así es que la capitulación granadina, aquel documento que firmaron en piedra de mármol entre Isabel y Fernando con los moros, no se honró. Y lo que hubo fue un gran genocidio en España por parte de Isabel la Católica y Fernando, juntamente con la Santa Inquisición, contra los moros. Ahí es que entra el Cid. Ahí es que entra el Cid. Sí, en esa pelea, en esa batalla. Y es interesante el que al final el exterminio fue tan grande que los moros que quedaron los hicieron cristianos. Pero después que los hicieron cristianos, se dudaba que eran cristianos y los mataban como quieran. Ay, bendito. Decían, es cristiano pero parece moro. Pues si parece moro, liquídalo. Entonces, o es moro pero parece cristiano, no, por si las dudas, mejor liquídalo. Así que el moro lo mataban por moro, lo mataban por cristiano, como quiera lo liquidaban. Desde luego, ese concepto de capitulaciones, el 2 de enero de 1492 se hizo la primera, y la segunda capitulación se hizo el 17 de abril de 1492. Y esa segunda capitulación fue precisamente la capitulación de Fernando e Isabel con Cristóbal Colón. Porque Cristóbal Colón fue a Santa Fe, a esa ciudad que fundó Isabel y Fernando, donde hicieron la capitulación con los moros. Allí fue Cristóbal Colón a hacer la segunda capitulación, básicamente 4 meses después, o 3 meses después. Hacer la segunda capitulación, donde ahora Cristóbal Colón le ofrece a Isabel, en lugar de usar la ruta cotidiana que se utilizaba, usar una ruta distinta para ver qué se lograba y qué se alcanzaba por esta dirección.